Vamos ahora sí a hacer alguna particularidad en cuanto al nivel de exposición, ¿sí? Ya sabemos lo que es la intensidad de un sonido. Absoluta era watts sobre metro cuadrado, relativa era decibeles, que es lo que más utilizamos, ¿no? Entonces, dentro de los decibeles vimos las diferentes formas, los diferentes niveles de exposición, los que pueden ser no dañinos, los dañinos. Vamos ahora a adentrarnos un poquito más a ese tipo de niveles cercanos a los que van a producir daño en la cóclea. Entonces, en principio, en su mente tengan el valor 85, ¿sí? Que es lo que está normatizado, establecido. O sea que 85 decibeles es el nivel mínimo sonoro equivalente que una persona a la cual esté expuesta es susceptible de poder producir patología coclear. Puede ser que una persona que esté expuesta y no tenga patología coclear, sí, porque es parte de la variabilidad biológica, no todos somos iguales, no todos tenemos la misma cóclea, no todos tenemos las cajas de resonancias, los conductos auditivos externos, etc. Así que 85 es un nivel que se sabe que es un nivel mínimo. En realidad, se estableció a partir de 85 decibeles, o sea, si uno reduce la dosis un 50%, para entender este concepto de reducir la dosis un 50%, fue necesario haber visto la introducción a la parte física. Es decir, si yo quiero disminuir el impacto, imagínense, la onda sonora, ¿sí? Onda sonora, presión cóclea, ¿sí? Presión cóclea. Onda sonora, presión cóclea, 85 decibeles de presión, ¿bien? Ahora, si queremos bajar esa presión a un 50%, obviamente que estos valores de 85 están valorados en logaritmos, o sea, no es la mitad, ¿estamos? Entonces, ¿cuánto es el valor en decibeles que representa un 50% menos de dosis en cuanto a la presión de la onda sonora? 3 decibeles, ¿sí? Entonces, en 3 decibeles estamos en 82 decibeles. Entonces, ¿qué marca este nivel de...? Viene a ser como la dosis letal 50, ¿se acuerdan? Cuando hemos visto en la carrera. Bueno, entonces, ¿qué se sabe de esto? Que si bien 85 decibeles es un nivel mínimo, ya 82 decibeles también produce daño, obviamente en susceptibles. Bien, o sea que es un valor que ya nos pone de alerta. Viene a ser, no sé, los que estén en clínica o cardiología, como los informes, el séptimo informe, el octavo informe, digamos, de hipertensión, que cada vez hay pautas nuevas y que antes un valor considerado normal, por estudio epidemiológico, se verificó que lo que creíamos normal también producía hipertrofia cardíaca o daño cardíaco, con lo cual se fue bajando digamos, en los niveles de presión arterial. Y en uno de estos reuniones del séptimo informe, recuerdo a un cardiólogo que interpretaba este reporte, que decía que lo aconsejable de valor de presión arterial para estar seguro de no producir daño órgano blanco eran niveles presincopales. Entonces fíjense que a partir de estas consignas se considera casi como óptima una presión arterial de 70 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Que se sabe que no va a producir daño cardíaco a lo largo del tiempo. Bueno, esto viene igual que el hecho de haber bajado, los americanos bajaron el valor de glucemia, el valor normal. Estadísticamente, los valores de glucemia es media más menos 2 desvíos estándares. Media más menos 2 desvíos estándar nos da 70 a 110. Los americanos vieron que 110, más en ellos de que 3 de cada 4 son obesos o son sobrepeso, ¿sí? Ya con 110 había, digamos, un riesgo de intolerancia a la glucosa en un cierto tiempo. Entonces, ¿qué hicieron? Lo normal ahora es de 70 a 100, hace ya como 10 años.
en Estados Unidos, el valor de glucemia. Europa no se adhirió a eso. Europa sigue siendo 70-100, es lo normal. Pero en USA es 70-100. Entonces, eso tiene que ver con algo parecido. Es decir, si bien 85 es un valor que estamos muy seguros de que es un nivel mínimo de exposición que va a producir daño a futuro, ya con 82 es un nivel de alarma en ese sentido, ¿sí? Entonces están obligados ya a iniciar un plan de acción con 82 decibeles. Es decir, 85 decibeles, el plan de acción, hay un plan, es bastante complejo el plan de acción preventivo, ¿no? A nivel de empresas, ART. Pero sabemos que, o sea, si bien 85 decibeles es obligatorio la utilización de elementos de protección individual, con 82 podría considerarse ya la utilización, no es obligatoria, pero ya podría empezarse a iniciar un plan de acción que implique la utilización eventual, no obligatoria, sino opcional, de elementos de protección auditiva. Pero bueno, esto tiene que ver con el impacto de los decibeles que estamos viendo. Prevalencia de la hipoacusia, digamos, según la OPS, 17% es la prevalencia. ¿En qué sujetos? En sujetos con jornadas de 8 horas, 5 días a la semana. Ahí dice que se objetiva entre los 10 y 15 años de exposición. Eso es de la OPS, no es tan así. Se puede evidenciar mucho antes de esto. A ver, podría llegar a evidenciarse en 10 a 15 años daño coclear si la exposición es muy pareja, cercana a los 85 decibeles, ¿sí? Pero si la exposición es mucho mayor, el daño se produce mucho antes, ¿eh? Así que bueno, para que tengan una idea más o menos, fíjense que es 17% y tenemos 30% de los trámites en comisiones médicas. Es una patología bastante prevalente. Acá tenemos, esto es a título informativo, nada más algunas profesiones de los Estados Unidos, ¿no? El primer cuadro, tenemos 9 millones de trabajadores expuestos a ruidos superiores a 85 decibeles y el tipo, digamos, de área en la cual trabajan. Fíjense, fabricación y empresas de agua, gas, electricidad es, digamos, la mayor parte, transporte. Acá es donde hablábamos de el prejuicio que se tenía a veces por falta de información o formación en comisiones médicas, es decir, bueno, un colectivero, un motoquero, por ejemplo, ¿sí? Has puesto de ruido, pero fíjense, transporte están expuestos a 85 decibeles, ¿eh? Una persona de esto, ahora que creo que el dato que escuché hoy, 1% de los nuevos empleos representan estas empresas de distribución con motos, globos, ¿sí? Representan el 1% de los empleos. Y obviamente están en áreas urbanas bastante ruidosas, o sea, no sería descabellado que alguno de estas personas se presente a reclamar en 10 años, porque está, el área urbana dijimos que estaba alrededor de los 80 decibeles, 90 podía llegar. Por ejemplo, en la calle, ahí en Tribunales, en Capital, hay un sitio donde se miden los decibeles, que es cerca de Tribunales, en Talcahuano, ahí llegan a 90 decibeles. ¿Sí? ¿Y el ruido de la calle se lo considera como...? Y sí, porque vos estás trabajando en la calle, ¿sí? Sí, tal cual. Así que bueno, ahí tenemos los diversos profesiones y ahí tenemos industrias por orden decreciente en función de trabajo. Acá están expuestos a 90 decibeles. Y bueno, diferentes industrias para que ustedes tengan una idea qué tipo de trabajadores pueden venir, de la madera, el textil, petróleo. Otros en Estados Unidos que no se puede extrapolar a nuestro medio 100%, pero es una aproximación importante. Ahora vamos a ver, pero es entre 15 a 30 decibeles, es la atenuación. Depende si es de copa o endaural. Es bastante, 15 a 30 decibeles, fíjense que alguien que está expuesto a 90 y pico se lo baja a 70, que en teoría no estaría expuesto. Pasa que no todos lo usan todo el tiempo, ¿no? Pero bueno. 30% de las enfermedades profesionales denunciadas representan, según datos de la SRT. Bueno, acá hay un parámetro que es, lo vemos, que es ruido impulsivo. El ruido impulsivo,
porque, es decir, en un trabajo puede haber máquinas trabajando, hombres golpeando, máquinas excavándose, máquinas excavadoras, es decir, el ruido puede provenir de diferentes fuentes. Pero bueno, es como que así como vimos el tema de que un sonido tiene que ser, para impactar la cóclea, de una cierta frecuencia, de una cierta intensidad, como acá tenemos un montón de ruidos simultáneos, que no podemos diferenciar bien, se estableció un parámetro llamado ruido impulsivo. ¿Qué es ese ruido impulsivo? Son impactos breves, de duración muy breve, menor a un segundo, ¿sí? Y de gran intensidad, como ejemplo golpes de chapas, caídas, disparos, etc. Ese es el ruido impulsivo. Entonces, así como tenemos un valor, el nivel sonoro continuo equivalente, hay toda una técnica para hacerlo que escapa a nuestro, no hace falta que lo sepamos, ¿no? Pero los técnicos que se dedican a la medición, es una técnica determinada, con ciertos requisitos, pero su nombre lo indica que es como un promedio, nivel sonoro continuo equivalente, ¿sí? Pero si nosotros nos olvidamos un poco de ese promedio que representa el NSC y queremos ver un ruido X en cuanto a la amplitud, ¿sí? Un ruido de corta duración, ¿cuál es el valor límite? 140 decibeles, ¿sí? O sea, a partir de 140 decibeles ya ese ruido generaría daño. Entonces, comparen estos 140 decibeles con los 85 decibeles. 85 decibeles es un continuo en el tiempo, en 8 horas. Claro, te hacen un segundo un ruido de alto impacto, 140 decibeles. Puede haber. Sí, puede haber. Lo que pasa es que quizás no tienen mucha periodicidad, pero es un dato a tener en cuenta. Un sonido, un impacto puntual, el valor pico 140 decibeles. Bueno, acá está un poco la definición de lo que es el NSC, de acuerdo a un decreto del año 79, fíjense qué viejo que es. Nivel sonoro medido en decibeles de un ruido constante y continuo durante toda la jornada, cuya energía será igual a la del ruido variable medido estadísticamente a lo largo de la misma. Es decir, es una definición que hace alusión a que es un ruido como un promedio de un ruido constante, ¿sí? Para que ustedes tengan más o menos una idea. Por supuesto que, o sea, este nivel de un ruido constante no existe. Esto es un dato técnico, ¿sí? Didáctico, ¿sí? Lo que tenemos es un montón de ruidos variables. Vendría a ser así como, a ver, en electricidad nosotros tenemos algo que se llama valor medio. Y si nosotros tenemos una corriente alterna y queremos saber los ciclos, el promedio de estos ciclos, entonces eso es un cálculo de integrales, se puede calcular en qué punto esta área es la misma que esta. En una señal senoidal es 0,63%, o sea que si hago una función valor en función del tiempo, ¿sí? Cuando este pico llega a 63%, toda esta área es igual al cachito de arriba. Entonces, este es un promedio, que sería muy fácil de determinar si la onda fuera cuadrada, que es base por altura, ¿sí? Pero como es una onda que no es cuadrada, hay que hacer la integral. Pero acá lo mismo, así como tenemos un montón de ruidos, de muchas frecuencias e intensidades, entonces tenemos que de alguna forma equiparar cuál sería el valor si ese conjunto de ruidos con muchas disparidades entre ellos fuese igual a un sonido continuo a lo largo de la jornada laboral, ¿se entiende? Si no, sería muy errático definir cuál sería el valor promedio. Entonces se hace como un promedio estadístico de esa variación de ruido. Bueno, acá tenemos lo que yo les dije antes, que el valor que es los 85 decibeles hace alusión a una exposición prolongada de una persona que está trabajando 8 horas por día, 5 días a la semana o 40 horas semanales, ¿sí? Y el nivel de acción tiene que ser 82, ya lo hemos dicho. Acá tengo acá tengo otra, esto es americano,
otra forma de verlo, que es, por ejemplo, una persona que está 8 horas expuesta durante 25 años de manera continua a sonidos mayores a 300 Hz, acuérdense el rango audible, ¿sí? 16 a 20.000, de 300 Hz en adelante. Y si el nivel sonoro es menor a 80, hasta ahora vimos 85, 82, 80 ahora. Alguien podría decir, con 80, como la presión arterial. Presión arterial, si yo tengo una presión arterial de 85, podemos decir de diastólica, ¿sí? Alguien podría decir, vos nunca vas a tener un daño de órgano blanco en cardíaco, una hipertrofia ventricular izquierda. Sin embargo, sí, se comprobó epidemiológicamente que sí la puedo tener. Entonces, acá lo mismo. Alguien puede decir, pero vos me dijiste que por debajo de 85 no habría daño, que 85 es un límite inferior. Sin embargo, personas durante 25 años expuestas a ruidos de menos 80 decibeles, que es un poco menos que lo que hay en la calle, inclusive. ¿Tienen daño coclear? Sí, se consideran despreciables. Pero fíjense, ese despreciable es un 1% en realidad, ¿ven? Ese ruido despreciable que dije recién es el 1%. O sea, que sería que, a ver, el 1%, para decir hacer una frase que resuma esto, el 1% de las personas sometidas a un ruido continuo por encima de 80 decibeles a lo largo de 25 años va a desarrollar hipoacusia. ¿Se entiende? Estamos casi todos en esa. Todos los que vivimos en las urbes estamos expuestos a sonidos. Lo que pasa es que no son sonidos continuos, porque a la noche tenemos un descanso, o por ahí no estamos 8 horas en ese ruido de la calle. ¿Se entiende? Y tampoco estamos 25 años en la calle con esto, con lo cual este porcentaje baja. Pero bueno, este estudio epidemiológico en Estados Unidos demostró que 80 decibeles, 25 años, 1 de cada 100 desarrolla hipoacusia debido al ruido. Ahora, volviendo a repasar, 82 ya empieza el nivel de acción, entre 82 y 85. 85 ya nivel de acción tanto para la empresa como para el trabajador. Y agregué acá ya un dato nuestro que es 100 decibeles. ¿Sí? Recién ahí nosotros empezamos, pero ojo, acá está mezclado esto, porque esto tiene que ver con la pérdida, con la pérdida auditiva, que después lo vamos a ver en las curvas, cuando nosotros en comisiones médicas definimos que una persona con hipoacusia puede ponderarse incapacidad. Eso es cuando la pérdida en 4 puntos del audiograma, que es 25, 500, 1000, 2000 y 4000, si sumamos las pérdidas en esos 4 puntos y nos da 100 decibeles, ahí la comisión médica puede determinar incapacidad. Pero eso corresponde a otro tema, yo lo metí acá, pero en realidad corresponde a otro tema. El nivel mínimo a partir del cual, el nivel de mínimo de pérdida auditiva a partir del cual las comisiones médicas pueden ponderar incapacidad. Volviendo al tema de 80 decibeles, bueno, esto tiene que ver con que cuando una persona con 80 decibeles de exposición, o por qué, va a desarrollar, o sea, una sí y 99 no. Bueno, depende de qué, de la población sensible, de la susceptibilidad individual. Entonces, por eso se debería, en aquellas empresas o trabajos donde hay una exposición de 80 decibeles, ya comenzar ciertas, digamos, pautas preventivas para que no llegar a los 82. Si hay 80, ¿sí? Ya se puede empezar con pautas preventivas, vigilancia de la salud, mediciones más periódicas a nivel del trabajo, elementos de protección personal, ¿sí? Para que estos 80 decibeles de ese 1% que dijimos no llegue a producirse. Bueno, en cuanto a las pautas que tiene la RT y como órgano que debe al empleador informar el hacer modificaciones o cambios en cuanto a periódicos, ahí tiene algunas cosas que debe considerar, por ejemplo, un médico que está trabajando en una empresa que tiene obviamente un vínculo con la RT. Muchas de estas cosas también las consideramos nosotros a la hora de ponderar incapacidad, ¿no? Pero, bueno, antecedentes familiares,
infecciones, afecciones otorrinolaringológicas clínicas, bueno, muchas de las causas que ya hemos visto, el médico debe tener en cuenta esto para excluir factores que no tengan nada que ver con el medio laboral, ¿sí? Es decir, todas las causas que hemos visto, esto también es importante, ¿eh? O sea, que ustedes trabajen en una fábrica no los excluyen a que el fin de semana sean disc-jockey, por ejemplo. ¿Se entiende? O trabajar en otro lugar con mucho ruido, en una, no sé, en un salón de fiestas, por ejemplo. Entonces, quizás la exposición al ruido es, no sé, somos 80 decibel, 82, y después trabaja el fin de semana en un boliche que tiene, imagínense, ciento y pico de decibeles, ¿eh? Con lo cual esos 10 años se transforman en menos años. Así que ese sí es un factor que vos me preguntabas, es un factor bastante importante para excluir. Si una persona me dice, yo en la anamnesis pregunto, ¿es el único empleo el que tiene? No, trabajo, no lo van a decir, ¿no? Pero no, trabajo en una cabina, digamos, bueno. Así que, pero bueno, algunos inocentemente lo dicen. Hay antecedentes de afectación. Ahí supongo que habrá sido por una infección perinatal, citomegalos, Sí. que le haya generado una hipoacusia. Sí. Ahora, eso debe tener el examen de ingreso. Claro. Sí. Para tomarlo como dato. Claro, sí. Tal cual. Sí. Bueno, acá tienen un poquito, digamos, los niveles preventivos. Eso está muy interesante. Por ejemplo, arriba tienen decibeles, 8 horas diarias. ¿Sí? Aquellas personas que tengan, por ejemplo, están expuestas durante 8 horas, sus 8 horas laborales a menos 80 decibeles, no hay que hacer ninguna vigilancia de salud. Bueno, hay aspectos del tipo de decibelímetro a emplear que ya no nos interesa. ¿Sí? EPP es medidas de protección personal, no. Medidas correctivas, no. Vamos al rango este que es el más importante, 80, desde el punto de vista de la prevención, entre igual a 80 y menor a 82. O sea, no llega a 82 y supera o igual a 80. No, igual que antes, o sea, vigilancia de la salud, no. Mediciones 2. Aumente la frecuencia de las mediciones 3 veces por año, por ejemplo, acá. Medidas de protección no y correctivas no. Y ya, esta es la parte más importante, que es la que se va a evaluar, que ustedes no pueden dejar de saber, que es entre 82 y 85, sí corresponde empezar con las medidas de vigilancia. Fíjense que es sí y la frecuencia bianual. Y lo más importante es que ya empezamos con medidas correctivas. Lo que pasa es que esas medidas correctivas no son obligatorias. O sea, le podemos sugerir la utilización al trabajador. Y el 85 sí, obviamente es todo sí, controles bianuales y es obligatorio el uso. O sea, lo más importante de esto serían estos 3 valores, quizás que ustedes tienen que saber: jugar entre 80 y 82, que no toque 82, o sea, menor 82, 82 incluido y menos 85, y mayor o igual a 85. Esas 3 medidas son importantes. El primero, nivel sonoro continuo equivalente. Nivel sonoro continuo equivalente, que es el promedio este que hablamos al principio. Bueno, sí. La medida preventiva es todo. Dice, ¿quiere decir en la frecuencia de la biometría y todo eso? ¿Son cada 3 años o 3 en un año? 3 en un año. Ahí decís vos. 80 y 82. Entre 82 y 85. Trianual, 3 veces al año. 3 veces al año. Sí. Se debe hacer la medición. La medición del ruido. Bueno, esto más o menos tiene que ver con lo mismo. Bueno, acá ya empezamos el examen de la evaluación de la capacidad auditiva. Examen clínico, anamnesis y otoscopía.
Y bueno, después la relación con el ambiente de trabajo. Ahora vamos a ver, bueno, lo que sigue ya lo vimos, pero no sé si tengo acá. Bueno, anamnesis. Este es, bueno, es la parte más importante, es importante, no la más importante, pero recordemos lo que hemos dicho anteriormente, de que hay veces que la ART no me proporciona a mí el nivel sonoro y yo me tengo que basar en la anamnesis y en las curvas. Fíjense que hablamos tanto de exposición y hay veces que no tenemos ese famoso valor de 80, 82, 85, no lo tenemos y necesitamos valernos de la anamnesis y de las curvas. Una pregunta que me quedó en el Sí. el trabajador no está siempre en el mismo lugar. O sea, está expuesto por momentos y por otros no. Sí. ¿También se considera lo mismo o habría que analizarlo particularmente? Y lo que pasa es que, bueno, ahí tenés dos cosas. La ART debería, cuando alguien inicia un expediente y reclama incapacidad, proporcionarte un informe del puesto de tarea. En ese informe del puesto de tarea, ahí puede decir, la persona es, no sé, cadete, ingresa a la oficina a tomar pedidos y está 2 horas, y después se retira y está en la calle. Entonces, esos son elementos un poco atenuantes en ese sentido. Esa es una. Y la otra es un elemento que se ha introducido recientemente en comisiones médicas, es que en comisiones médicas se ha creado un departamento especial que evalúa condiciones, o sea, CIMAT, condiciones del ambiente de trabajo. Entonces nosotros podemos pedir, así como pedimos audiometrías, podemos pedir que este área vaya al lugar de trabajo e inspeccione y haga un informe. Y son informes espectaculares, o sea, es gente muy bien formada. Habitualmente son terapeutas ocupacionales o ingenieros en seguridad industrial o seguridad de higiene, y la verdad que los informes son muy, muy técnicos. Hay veces que ese informe no nos sirve porque quizás la persona fue y no pudo evaluar tal o cual agente de riesgo. Entonces ahí tenemos también... es un poco difícil para... Claro, es difícil. Bueno, entonces dentro de los elementos de la anamnesis, características de la actividad laboral, esto tiene que ser bastante minucioso, ¿no? Como para, justamente, si no tenemos el nivel, nos va a permitir decidir sí o no. Esto, a ver, para hacer un correlato con otra enfermedad profesional, que es muy frecuente, el síndrome del túnel carpiano, ¿sí? Nosotros tenemos que... o sea, la ART puede proporcionar un informe de que está expuesto o no, pero muchas veces no lo tenemos ese informe. Entonces, nosotros tenemos que valernos de la anamnesis y ni siquiera de ningún estudio complementario, porque, a ver, generalmente el que tiene el síndrome del túnel carpiano ya viene con el diagnóstico y es indudable que lo tiene, y tenemos un electromiograma que lo confirma también. Entonces no está en duda, o sea, acá no es como las curvas de la biometría que podemos jugar. Acá la persona tiene la enfermedad y desconocemos el factor de riesgo. Entonces, la anamnesis ahí es fundamental porque nosotros le preguntamos, ¿qué tipo de tarea hace? Y yo hago tal movimiento, o sea, lleva tiempo esto. El que lo hace a la ligera no puede hacer ninguna asociación estadística entre ambos. Tiene que saber qué tipo de movimiento, le pedimos al paciente, a ver, póngase a trabajar como si estuviese acá, a ver cómo hace, cuántas piezas por segundo, por minuto hace, en cada pieza, cuántos movimientos de flexo, extensión o pronosupinación de muñeca ejecuta. Hay gente que está haciendo 30.000 disparos con una pistola de soldar y tiene tenosinovitis de los flexores de dedo. Hay actividades que lógicamente con la anamnesis podemos dar cuenta. Sí. Hay ciertas actividades que la anamnesis es subjetiva. O sea, yo le pregunto y el tipo me dice sí, hago. Bueno, igualmente vos decís, ¿de qué trabaja? De tal cosa. Y después, ¿qué tipo de tarea ejecuta? Y él te tiene que escribir. Hay veces que sí es difícil, sí, a veces es difícil. Pero también tienes que cuantificarlo. Por ejemplo, las personas que trabajan envolviendo paquetes o hacen nudos, esas personas están todo el día haciendo eso. O sea, es indudable que ejecutan movimientos repetitivos. Pero bueno, la anamnesis
es el único elemento que te puede ayudar en este caso. Y si el veedor de la RT no dice nada, la RT no, digamos, tampoco rechaza con un fundamento válido, vos lo vas a tomar. Lo vas a tomar. Bueno, preguntas para hacerle al trabajador, el tipo de tareas, bueno, la fuente de ruido, dónde viene, si son 1, 10 máquinas, la percepción que tiene el trabajador de su audición, porque hay muchos pacientes que no saben que son hipoacúsicos. No, por ejemplo, preguntamos cómo se dio cuenta. Claro, cómo se dio cuenta de que estaba perdiendo la audición. Muchas veces no se dan cuenta y es por terceros. Es decir, porque yo escucho televisor muy alto, o en las conversaciones pregunto cada rato qué. Entonces, pero no tienen a veces, porque es algo tan gradual que no, y se van como acostumbrando a eso. Y bueno. Acá tenemos, bueno, TV, música, conversación, lo que dijimos. La presencia de acúfenos también es importante saber si son bilaterales, unilaterales, si son pulsátiles o continuos. Bueno, acá hay un tema central que es el reclutamiento, que eso vamos a dejarlo para mañana, pero el reclutamiento es algo casi patognomónico de las hipoacusias inducidas por ruido. Es un fenómeno extraño de explicar el reclutamiento, pero tiene que ver con cierta incomodidad que producen algunos sonidos. O sea, a los que no somos hipoacúsicos, algunos sonidos no nos son molestos, ¿sí? Pero el hipoacúsico, que tiene hipoacusia inducida por ruido, la cóclea tiene ciertas adaptaciones que provocan un disconfort en escuchar sonidos de determinada frecuencia o intensidad. Entonces, el reclutamiento tiene que ver con eso. Y la mayor parte de las pruebas complementarias que pedimos van a apuntar hacia evidenciar el reclutamiento. Disconfort, molestia. Que es molestia, le causan como si fuese el rechinar de los dientes, que es molesto. Incomodidad, disconfort, así se define. Bueno, historia clínica, como ya dijeron, para descartar otras enfermedades, ¿sí? Qué sé yo, rubéola congénita, puede ser. Tienen que ser enfermedades muy grosas y que el paciente las haya referido y tengamos cierta documentación. Porque si yo ya le digo, la mayor parte de las veces nosotros somos pro reo. No sé si hay alguien acá de RT, pero somos pro reo y no pro RT. Tenemos que estar del lado del más débil, en teoría. Bueno, otras enfermedades, descartar, bueno, lo que ya vimos, sobre todo traumatismos encefalocranianos, infecciones y ototoxicidad. Bueno, la otoscopía, vamos a ver qué hora es. Terminamos en 10 minutos. Otoscopía, tenemos que hacer en el consultorio. Hay toda una técnica para hacerla, o sea, reclinar, estirar levemente el pabellón auricular hacia atrás, y hay una forma correcta y una incorrecta de hacerlo. ¿Cuál es la incorrecta? ¿Cuál de las dos es la incorrecta? La de la izquierda, justamente. La de la izquierda es la incorrecta, no debemos ir de costado, sino de atrás, por la forma del conducto auditivo externo, ¿sí? Bueno, básicamente ahí lo que nosotros, o sea, si bien podemos ver un poco la membrana timpánica, tenemos que ver básicamente que se vea la membrana timpánica, que no esté impactada por cerumen, básicamente eso. Y si está impactada por cerumen, citarlo para otra sesión, para otra visita, y que vaya a sacarse los tapones de cera. Y si podemos constatar un poco la indemnidad de la membrana timpánica, si está indemne o no, básicamente más que eso no podemos hacer. Así que... no, esto no importa. Acá es lo que yo hablaba de cuantitativo y cualitativo. Los 85 decibeles, este es un código, digamos, o sea, cada agente de riesgo tiene un código. El código de si un trabajador está expuesto a ruido se llama 90.001, ¿sí? Algo cuantitativo, 85, ya eso quedó grabado a fuego, ¿no? Descartar condiciones inherentes del trabajador, es como que son pasos
que nosotros tenemos que hacer en las comisiones médicas cuando evaluamos incapacidad. O si trabajan en un RT. Primero, un aspecto cuantitativo. Después, descartar condiciones inherentes del trabajador, ¿sí? Ya sea patologías previas, concomitantes. Y, finalmente, ir a un aspecto cualitativo, que es los estudios audiométricos. ¿Bien? Ahora, si ustedes me dicen qué es lo más importante, lo cualitativo o lo cuantitativo, ¿sí? Lo cualitativo. ¿Por qué? Por lo que vimos antes. Puede ser que no tengamos el nivel sonoro y, sin embargo, si tiene 4 patas, dice wow, mueve la cola, consideramos que va a ser un perro, ¿sí? Es decir, que por más que no tengamos los famosos 85 decibeles o más, que le hayamos pedido, antes le podíamos pedir al RT nosotros, apórtennos el nivel sonoro. Pasaba un tiempo, si no aportaba, ¿sí? Consideramos que no lo quisieron aportar o que no lo hicieron, o cualquier otra razón, ¿sí? Pero ahora, el nuevo sistema de hace 3 años no nos permite emplazar al RT. Nosotros podemos emplazar al trabajador, pero el RT no. ¿Por qué? Porque en pro de que el trámite se acelere, se queda sobreentendido de que si la RT está citada para que venga tal día, tiene que traer todo ese día, punto, ¿sí? No le podemos dar otra oportunidad, digamos, para que aporte el nivel sonoro. Se considera que tenés esta fecha, mandame toda la información digital por PDF y ahí tiene que estar el nivel sonoro. No lo puedo pedir al RT. Sí puedo pedirle algo al trabajador, pero no al RT. Entonces, por eso el aspecto cualitativo es más importante que el cuantitativo. Bueno, acá tiene que ver, fíjense, esto está muy bueno porque sacando los 85 decibeles, 5 días de trabajo, 8 horas, tenemos otros niveles. O sea, ¿en qué momento menores cantidad de horas de exposición producen el mismo daño? Por ejemplo, en vez de 8 horas 85 decibeles, 4 horas 88 decibeles, 2 horas 91 decibeles, 1 hora 94 decibeles y así seguimos, hasta que llegamos a 1 minuto 112 decibeles. O sea que fíjense que fácilmente alguien que trabaje en un boliche viernes a domingo, y ahora no, pero también hay boliche jueves, martes, digamos, ¿no? Así que tranquilamente, ¿quién no va a estar expuesto a esto 1 minuto? O sea que nos podemos comer una hipoacusia laboral cuando en realidad es de otra cosa, ¿sí? Bueno, características de la hipoacusia neurosensorial, ¿sí? Acá vamos a tener varios tics que caracterizan a la hipoacusia neurosensorial. Dañan siempre el órgano de Corti, es decir, no produce daño más allá del órgano de Corti ni más acá. Es decir, la vía neural, o sea, las hipoacusias neurales que son del órgano de Corti hacia central, no está afectada por el ruido. El ruido solamente afecta el órgano de Corti, ¿sí? Por eso se llaman cortipatías. ¿Qué puntos característicos tenemos de esto? Frecuencias agudas. ¿Qué frecuencias agudas? A ver, dentro del audio, o sea, dentro de este espectro que yo expuse acá, 16 a 16.000 a 20.000, ¿sí? En realidad hay un estrecho, o sea, un margen pequeño, o sea, no es que se evalúa todo ese espectro, se evalúa 500, 1000, 2000 y 4000. O sea, de todo ese espectro, 500, 1000, 2000 y 4000. Bien, 4000 se consideran frecuencias agudas, 8000 también. ¿Sí? No está en el baremo, pero 8000 también. O sea, de 4000 para arriba, 4000, 8000, y se considera que son frecuencias agudas. ¿Sí? De 4000 para acá hasta 16000, si quieren, son frecuencias agudas. Las cortipatías, las inducidas por ruidos, o sea, hay una parte de la cóclea que hace que, ya sea por traumatismo encefalocraniano o por trauma acústico, por ejemplo, la bomba que estalló, o por un daño continuo en el tiempo, que es la hipoacusia inducida por ruido, siempre es la misma parte de la cóclea la comprometida. O sea que hay una parte coclear que es la más susceptible de ser lesionada. ¿Dónde es eso? En los 4000 Hz. ¿Sí? O sea que en las frecuencias agudas cercanas a 4000 Hz es donde se encuentra la zona más susceptible de ser dañada. Bueno, el umbral, hay un descenso del umbral mayor a 20 decibeles. O sea, nosotros tenemos, ahora vamos a ver, ¿no?, lo que es la audición normal en una audiometría.
¿sí? Pero cuando ya cae o sea, la pérdida es mayor a 20 decibeles, o lo mismo decir, yo necesito 20 decibeles más de intensidad para escuchar un sonido que antes lo escuchaba, ahí se considera que ya hay pérdida, es característico de estas cortipatías. Curvas bilaterales, ¿sí? Hay ciertas implicancias con o sea, en general son bilaterales, pero puede haber hipoacusias inducidas por ruido unilaterales. A ver un ejemplo, algún trabajador. Perfecto. Los operadores telefónicos. Los operadores telefónicos tienen dos enfermedades profesionales muy frecuentes, que es hipoacusias y disfonías. También hay gente que trabaja, que tiene un motor de un lado y tiene más afección. Generalmente ahí sí es bilateral, pero no es, digamos, simétrico, como decíamos. No es la misma cuantía, es más un oído que otro, pero sí. Bueno, acá puse que son simétricas, que en realidad, a mi criterio, el término simétrico es inadecuado. Sería semejantes, ¿sí? Entonces luego figura simétrico. ¿Por qué? Porque es algo simétrico. O sea, si yo tengo un cuerpo y lo divido por la mitad, si esta parte es igual a esta en espejo, eso es simétrico. Y lo que se quiere explicar de las curvas simétricas en realidad no tiene nada que ver con partir por la mitad y que sean iguales, sino que sean semejantes. Por eso lo puse entre paréntesis, pero en los libros va a estar simétrico. Si se interrumpe la exposición, no es que sigue progresando. ¿Y hay mejoría si se interrumpe la interrupción? ¿Si se interrumpe la exposición? La cóclea es una neurona, en definitiva, ¿sí? En realidad hay una fase, la primera fase, que se postula que podría haber una mejoría, ¿sí? Pero en realidad no, son irreversibles. Pero lo bueno es que en la interrupción no progresa, exactamente. Bueno, la pérdida del umbral es casi permanente, lo que dijimos recién. Raramente es profunda la hipoacusia. Ahora vamos a ver la disquisición entre leves y profundas, pero habitualmente es una hipoacusia leve y puede ser moderada, ¿sí? Nunca es profunda. Bueno, el estar continuamente expuesto a ruido es más... Por ahí me habían preguntado a una persona que, no conocías vos, que salía y entraba, o sea que estaba expuesto y se iba y volvía, vos. Entonces, es más perjudicial la continua, obviamente, que la interrumpida, ¿sí? Una cosa, como habitualmente toma las frecuencias agudas, ¿sí? ¿Qué pasa en las frecuencias graves, o sea, las bajas? En las bajas, como no las toma, siempre tiene que ser, los umbrales tienen que ser inferiores a 25 decibeles. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos un paciente que, no sé, tiene 4 o 5 años de exposición y ya viene con un compromiso en estas frecuencias bajas, una caída superior a 25 decibeles, las pautas dicen que tenemos que, digamos, descartarlas directamente, que no son hipoacusias inducidas por ruido. Yo lo pondría con cierta duda, pero bueno, es como algo ya establecido en las acordadas de las comisiones médicas, que todos aquellos pacientes que aducen tener hipoacusias debido a la exposición al ruido y que vengan con audiometrías cuyas frecuencias bajas tengamos umbrales superiores a este valor, debemos ya totalmente descartarlas como devenientes de exposición al ruido. Para mí no es tan así, o sea, puede haber cierta plasticidad ahí, ¿no? Bueno, otro punto es que la vía aérea, entre la vía aérea y la vía ósea, es mayor a 15 decibeles. La diferencia entre la vía aérea y la vía ósea, mayor a 15 decibeles. ¿Y entre ambos oídos, doctor? ¿La diferencia entre ambos oídos? Si hay diferencias entre... Puede haberla, porque dijimos que eran bilaterales, pero podía haber... no tiene por qué el oído derecho e izquierdo estar exactamente comprometidos. Puede haber diferencia. Porque hablamos de simetría todo, pero más o menos, ¿qué diferencia entre pérdida auditiva entre los dos oídos para no considerarse? Ah, no tenemos un valor así. No sé, un oído cae en 40
No. ¿Lo consideramos simétrico? Sí, hay una. Ahora, igual vamos a ver ejemplos mañana. Vamos a ver que todo esto de tan del libro, después en la práctica decimos, ¿y esto? ¿Qué es esto? ¿Lo sacamos? ¿Lo sacamos? Bueno, acá hay una clasificación que se llama de Azoy y Maduro, que lo clasifica en 4 estadios. A ver si tengo acá. Antes, ya que estamos con esta diapositiva, la clasificación de acuerdo a los valores, por ejemplo, de decibeles. Menor a 25, audición normal. Es decir, si ustedes, por ejemplo, se hacen un audiograma y ven que en 500, 1000, 2000 y 4000, ninguno de los valores de las umbrales llega a 25, se considera audición normal. ¿Bien? Basta que uno de esos valores toque los 30 decibeles, ya tenemos hipoacusia a esa frecuencia. Si, por ejemplo, vamos a suponer que están todos en 20, 20, 20 y en 4000 Hz, 30. Por más que la sumatoria de todo eso no dé 100, que es lo que genera incapacidad ponderable, indemnizable, sin embargo ustedes tienen hipoacusia, porque una de las 4 frecuencias tocó los 30. Hasta 25 se considera normal. Si alguna de las 4 frecuencias tocó los 30, ya tienen hipoacusia. ¿Bien? Si uno toca 30 y el otro no. Sí, sería unilateral. Pero no indemnizable. No indemnizable. No. Bueno, ahora vayamos a los que sí son hipoacusias. 26 a 40 leve, 41 a 55 moderada, 56 a 70 moderada severa, 71 a 90 severa y 90 profunda. O sea que nunca vamos a encontrar profundas. Si viene una persona que vamos a ver que tenga una cierta un audiograma con características compatibles con ruido, pero tiene una hipoacusia profunda, ya pensamos que tiene que haber otro origen de hipoacusia. O sea, puede ser que tenga daño por ruido, pero también tiene daño por otra razón, ¿sí? No llegan a ser severas ni profundas, están en este rango, por hasta acá. Puede tocar un poquito ahí, pero van de acá para arriba, ¿sí? Con esta clasificación vamos a ver, bueno, después la Azoy y Maduro en profundidad. Acá solamente vemos la gráfica de un audiograma donde hay un dato que es bastante casi patognomónico, que es la zona sensible que yo le comenté de la cóclea, 4000 Hz. ¿Ven? En el estadio 1 está todo normal arriba, las bajas, y tenemos un escotoma. Ese escotoma se llama escotoma de Canhard, con H en el medio. Escotoma de Canhard, que es característico, ¿sí? Casi patognomónico. A medida que la exposición aumenta en tiempo o en intensidad, ¿sí? Ese escotoma se va profundizando, ¿sí? Después se van tomando la frecuencia de 3000 y 4000, perdón, y 5000. Ven que se va abriendo más y después con el tiempo ya casi el escotoma ya desaparece, es una pérdida continuada. ¿Cuál? Sí. Sí. Porque es la zona... Escotoma, los 4000, por ejemplo, oído derecho, izquierdo, yo, sin incapacidad. Sí, porque vos tenés que tomar 4 mediciones. Vos tenés que tomar la pérdida en 500, 1000, 2000 y 4000. Por más que tengas en esta fase que llega a 30 o 40, y por ejemplo, no te llega a 100 la sumatoria. 40 más 20 más 10 más 10, no te llegó a 100. ¿Tenés efectos del ruido sobre el oído interno? Sí. ¿Tenés hipoacusia? Sí. ¿Podés decir que es una hipoacusia inducida por ruido? Sí. ¿Se pondría en incapacidad? No. ¿Pero claro? Claro, en realidad sí, hay que seguirlo. Lo que pasa es que debería seguirse por medición de ruido más que por curvas. Es decir, la RT lo que hace a veces es, si nosotros no hacemos los seguimientos de si hacen los niveles preventivos de nivel de ruido, pero nos llegan muchos pacientes que no saben que son hipoacúsicos, que están en la fase esa 1 o 1-2, y que se las hacen periódico, le detectan, y la RT lo manda directamente a valor de incapacidad.
La RT abre un expediente de comisiones médicas porque detectó en un periódico una hipoacusia, el factor de riesgo. Ahí ni siquiera, o sea, cuando la RT presenta este expediente acá, porque en un periódico detectó hipoacusia por ruido, nosotros no hace falta que le pidamos el nivel sonoro. ¿Se entiende? Por más que del libro, porque a ver, hay tres funciones de las comisiones médicas, que es determinar el origen laboral de un accidente o el origen profesional de una enfermedad e indicar prestaciones médicas cuando correspondan. Esas son las tres funciones de las comisiones médicas. Nosotros, si decimos aceptamos tal entidad como enfermedad profesional, debiéramos tener una serie, un protocolo o algoritmo. Dentro de eso tenemos que estar la exposición a la gente de riesgo. Debiera estar la exposición, pero si no la tengo y la RT me presenta un expediente para que le fijemos incapacidad, ¿se entiende? Esa medida ponderable cuantitativa no lo tenemos en cuenta y vamos a lo cualitativo, que es la RT me dice que está expuesto, la RT dice que el daño es por la exposición y me lo presenta aquí y yo veo que todo va en línea y lo saco como enfermedad profesional. ¿Se entiende? Por más que me falte una pata. Es muy importante la pata agente de riesgo, porque si ustedes ven cuáles son las condiciones para declarar una enfermedad profesional, es agente causal, exposición, patología y asociación epidemiológica. Si no tenemos el agente causal, no podríamos decir que es una enfermedad, sin embargo lo hacemos. ¿Sí? En la práctica lo hacemos porque no siempre tenemos el nivel. No. ¿Por qué se provoca el escotoma en la frecuencia de 4.000 y no 8.000 que era más? Lo único que te puedo decir es que es el área más sensible a daño de la cóclea. O sea, y esto se corrobora porque en los traumatismos del cráneo, que en definitiva están bastante alejados, o sea, el ruido sería como un golpeteo durante un montón de años, ¿sí? a la cóclea y se daña. Un traumatismo del cráneo sería un golpe intenso y sin embargo se daña la misma zona. Entonces es evidente que es una zona sensible. ¿Por qué es sensible y se ignora 8000? Yo pienso que puede haber causas anatómicas ahí. O no sé si hay mayor densidad de neuronas, bueno, habría que ver el origen. No lo sé con exactitud. Solo sabemos que es la zona más sensible al daño. Una pregunta. ¿Cómo relaciona esta cosa con la antigüedad del trabajador? O sea, ¿en qué tiempo evoluciona cada una de las fases de...? Ahora la vamos a ver. Eso viene. Sí. Ahora, ya que estamos, vamos a adelantarnos un poquito y... se llaman clasificación de Azoy y Maduro. Fase 1, lo hemos visto antes. Hay un incremento del umbral de 30 a 40. Fíjense que yo les dije que lo normal es hasta 25. ¿Sí? Ya si el umbral son 30 o 40, ya estamos en el escotoma de Canjar en la fase 1. Supuestamente si cesa la exposición, puede revertir el daño. Es discutible eso, pues son neuronas. Pero bueno, se supone, si hay alguna pregunta que ustedes tengan que dicen qué fase, si es reversible la hipoacusia de neuronas, sí, porque está descrito que en la fase 1 puede revertir. Fase 2 en adelante no revierte. La fase 2... igual estos estadios acá no me dice el tiempo, porque no, ¿sabe por qué? Porque el tiempo tiene que ver con lo que vimos antes del nivel de intensidad de exposición. ¿Se acuerdan de esta tabla que vimos antes? Esta. O sea, el tiempo depende de esto. Ahora, si nos vamos a lo recuadrado en rojo, 8 horas 85 decibeles, supuestamente en un tiempo que oscila entre 10 años aproximadamente aparece. ¿En 10 años pasa una fase 2? No, aparece la fase 1. Empieza a aparecer la fase 1 a los 10 años. ¿Y dato importante? Igual no lo tomes como claro. Si yo en una curva así, A mi criterio aparece mucho antes. Pero eso puede obedecer a causas que no tienen que ver con el trabajo. Es decir, nosotros
salen del trabajo y se van a un ambiente que no es, no tenemos 60 decibeles. Quizás alguien que vive en la ciudad y se expone a un ruido de una fábrica, en la ciudad sigue expuesto a ruido. Entonces, También dentro de la misma fábrica. Por ejemplo, un trabajador trabaja en una parte y 1 hora por semana limpia la cabina del motor, o como el de un barco, por ejemplo, que entra a la cabina y no está funcionando, está expuesto a lo mejor 15 minutos a 100 decibeles. claro. Una vez por semana. Claro. Pero también lo O sea, eso, ahí en la anamnesis preguntarle si... con auriculares cuando conducen. Bueno, sí, dentro de la anamnesis preguntamos la utilización o no de protección. No, pero los auriculares del celular. Ah, sí, obviamente. Eso es algo muy importante lo que dijo el doctor, ¿eh? Sí, totalmente. Por más que veamos en la ciudad o no, la utilización de auriculares, obviamente, sí, produce, tal cual. Por eso puede ser que lo veamos antes. Porque fíjense que está bien, los auriculares que vienen de la década que son el 70, 80, habrán empezado los Walkman, pero no en forma masiva. Ahora es algo, sí, para un poquito más. Estas medidas epidemiológicas de daño fueron hechas mucho antes de la utilización masiva de auriculares, es cierto. Pero es una cosa habitual que se ve hoy en día. Se ve muy hoy en día y muy difícil de que trabajadores que se acostumbre Sí. manejan un carro. ¿Sí? Hay algunos programitas que dicen, miren que si usted eleva, no sé si se lo vieron, cuando ustedes elevan el volumen, el celular aparece una línea roja, sí. Pero nadie le da bola y lo suben. Así que, bueno, tiene que ver con eso. Ahora ya estamos terminando. Nosotros ya lo vimos. Acá. ¿Ven? Esto, miren, esta es una frase de una acordada de hace 3-4 años de la Comisión Médica Central, donde ponen esto, con un rótulo importante. No serán consideradas como inducidas por ruido las audiometrías que comiencen con pérdidas que superen los 25 decibeles en la frecuencia de 105, 250 y 500. 1000 exámenes y preguntas, como que esto es un axioma matemático no supuesto a ninguna duda. Por eso yo lo pongo en duda, ¿sí? Porque para mí no es tan así, puede no serlo, ¿sí? Así que eso, tómenlo como un axioma, pero hay cierta duda si es tan así. Es más, si yo tengo tengo curvas de hipoacusia inducida por ruido, exposición, un expediente que trae la RT, y alguna de estas frecuencias me comenzó en 30, yo se lo doy igual. Por eso lo puedo dar un signo de interrogación, porque no es excluyente, no es un criterio de exclusión. Bueno, vamos a terminar con esto. Bueno, los traumas craneales, como yo les expliqué, equivale a una explosión. Se afecta el oído medio o el oído interno. El oído medio, membrana timpánica, cadena osicular, o el oído interno por las variaciones bruscas en la presión de los líquidos de la endolinfa, perilinfa. Entonces, acá tenemos entre comillas, posible problema, porque el patrón audiométrico, fíjense que es idéntico. El patrón audiométrico de una explosión, de un trauma craneal o de un trauma inducido por ruido crónico puede ser el mismo. Así que si el daño es neurosensorial, si hay un daño, si en la explosión o en el traumatismo del cráneo tenemos interrupción de la cadena osicular, ¿sí? La tenemos mixta y ya el problema desaparece, porque es mixta, sinónimo de inculpable, ¿sí? Aunque no sea del todo verdad, pero bueno, no se exime. Pero bueno, tengan en cuenta esto. Un dato que puede llegar a dilucidar o diferenciar es que las hipoacusias por traumatismo craneoencefálico puede afectar una frecuencia que no es la más sensible de la cóclea, que es los 2000, ¿sí? Hay traumatismos que afectan el área de los 2000 Hz y no los 4000 traumatismos, pero nunca una hipoacusia
neurosensorial inducida por ruido puede afectar exclusivamente los 2000. Es un factor por ahí a distinguir. Entonces, esta acá hay subrayé con rojo, idéntica a la de hipoacusia inducida por ruido, la de traumas craneales. Y con esto termino. Acá tengo una hipoacusia inducida por ruido. Un hombre de 45 años que durante 10 años, o sea, hasta los 55 años, se expuso. Y tengo, por ejemplo, en el oído izquierdo 120 decibeles de pérdida y en el oído derecho 110 decibeles de pérdida. Pasó el tiempo, ¿no? Nadie lo controló, él no se dio cuenta que estaba sordo, por ahí vive solo, grita un poco más, nadie se da cuenta, no la embola. ¿Sí? Hasta ahí tenemos de que es una hipoacusia inducida por ruido bilateral neurosensorial. Pasaron 5 años más y se hizo mixta, porque entró en una zona de mayor prevalencia de presbiacusia. ¿Se pondera incapacidad? ¿Lo harían? ¿No lo harían? Está muy bien ese dato, ¿eh? Sí, pero no, vamos a suponer que no fue denunciada en el primer caso, vamos a suponer que fue denunciada acá, digamos al final, a los 15 años. No. O sea, hipotéticamente no. Ahora, un dato que dijo la doctora por aquí es que nosotros podríamos pedirle los periódicos. Supongamos que tenemos el factor, conocemos la exposición, que es 85 decibeles. Ah, bien, 85 decibeles, bueno, con 85 decibeles estás obligada a haber hecho controles bianuales, trianuales, ¿sí? Tráeme los controles. Tráeme los controles en el, no sé, en el 2004, 2005, 2010. Con ese dato podríamos darle, tranquilamente. Y sin ese dato... Esa es una, pero hay otro axioma, ya que estamos con los axiomas. Axiomas son verdades no sujetas a discusión de la matemática. Son 10 axiomas. Toda la matemática parte de que esos 10 axiomas no se someten a duda y partimos para adelante y funcionó. Entonces, acá hay un axioma que es mixta e inculpable, ¿sí? Si ustedes le dan inculpable, no se la dan porque es mixta. ¿Alguien le puede decir algo? No, ni el juez, ni nadie. Pero se quedarían adentro con una sensación de injusticia, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es, en algunas oportunidades, no me llegan tanto ahora, pero igual con el tiempo que tenemos para valorar esto se pasan 10.000, ¿no? Pero bueno, es tomar la vía ósea, pero está mal. El baremo no dice eso. Tomar la vía ósea y quizás con eso... otra cosa que se puede hacer es... Quizás lo mixto se hizo, o sea, tenemos una hipoacusia bilateral, ¿sí? Pero cuando se hizo mixta de un lado nada más. O sea, supongamos el oído derecho, ¿sí? Tenemos una hipoacusia mixta y el oído izquierdo todavía es neurosensorial. Podríamos inferir que el oído derecho, como la historia natural de la hipoacusia inducida por ruido es que sea bilateral, semejante, que las dos habitualmente tienen la misma cuantía, ¿sí? Entonces podemos inferir que esta se hizo mixta a los últimos 5 años, esta no, porque la presbiacusia, ojo, es raro, porque la presbiacusia es bilateral también, es raro que tome un oído, pero bueno, podríamos decir el oído derecho tiene tanta pérdida, inferimos que el oído izquierdo también tenía esa pérdida y le damos la hipoacusia bilateral inducida por ruido a ambos oídos. ¿Se entiende esa treta que puede haber? O sea que si nosotros encaramos como perito de parte, tenemos un paciente que tiene una mixta, podemos tirar una pileta con ese criterio y ver si la comisión puede dar una incapacidad. Sí. La macana es que nosotros no podemos pedirle, como no podemos emplazar la RT tiene que
traer toda la carne al asador, digamos, en el momento de la audiencia. Tenía que tener los periódicos, las condiciones de medio de trabajo, el informe de puestos de tareas, cuántas horas que puso, el nivel sonoro. Entonces, pero bueno, si hacemos una buena anamnesis, sabemos la cantidad de tiempo que estuvo expuesto, la cantidad de años que trabajó, dónde trabajó, en qué condiciones, podríamos hacer un dictamen en cuya conclusión elaboremos todos estos considerandos y se la terminemos dando. ¿Y ese es el criterio que prevalece en todas las comisiones? Debiera prevalecer. Pasa que las comisiones han renovado muchísimo su planta y, todas estas consideraciones que se están haciendo no lo tienen en la mano, salvo casos muy puntuales. Entonces, pero debiera hacerlo. Me pasó que en esta semana que estuve viendo un profesorado, con todos los periódicos, por ahí algunos de los periódicos que mandaba la empresa a hacer anuales tenían alguna hipoacusia en crecimiento, por ejemplo. Sí. Y cuando estaban los de la ART, los periódicos normal. Ajá. Informado normal. Digamos que si la ART demanda informa lo que tiene la ART, no es normal. Sí, bueno, por eso tenemos nosotros podemos pedir estudios complementarios porque a ver, la hipoacusia es acumulativa, o sea, no vamos a reubicar o, ¿cómo puedo decir?, a recalificar a un trabajador porque eso implica quizás echarlo. Entonces, acá hay como una suerte de connivencia entre el médico evaluador de la comisión médica y el trabajador, diciendo, yo detecté una enfermedad profesional, mi criterio médico para protegerte es sacarte del agente de riesgo, pero eso implica echarlo. Entonces hay una connivencia, si no te echo, vas a seguir expuesto y yo te voy a seguir pagando la incapacidad a lo largo del tiempo. Por eso es una de las pocas enfermedades que se paga incrementalmente porque el hombre sigue trabajando en el mismo lugar y el daño sigue ocurriendo. Pero otra de las lecciones, otra de las lecturas que se puede hacer dentro del radiograma, cuando se hace el examen periódico con el vehículo en el lugar de trabajo y algunos lo hacen en el cambio de turno, o sea, que no es puesto sin el debido reposo objetivo. Sí. Entonces, en una sale con la biometría alterada y en el año próximo, que fue previo a su ingreso, digamos, que durmió toda la noche en su casa y no tiene que salir a esa hora, era realmente normal. Sí, por eso hay criterios para pedir biometrías. Debería ser con 24 horas de reposo auditivo, que cuando las ART se le hacen los periódicos, no sé si tienen en cuenta eso. Salen del círculo y lo hacen porque no vuelven. Claro, por eso a veces están un poco sobrevaloradas. Tenemos discrepancias a veces. Nosotros pedimos... Es más, cuando llega el trabajador, vamos a ver que la ART inicia un expediente para determinar daño. Nosotros le preguntamos, por ese motivo que usted dice, doctor, ¿quiere que efectuemos el cálculo de incapacidad con las audiometrías efectuadas por la ART o prefiere que hagamos nuevas audiometrías? Entonces, la gran mayoría opta por esta opción. Nos ha pasado que no ha tenido incapacidad cuando lo hacemos nosotros. Pero de hecho, lo mandan a hacer de las biometrías en tiempo posterior para clasificar. Yo he visto que lo mandan a hacer la misma RT cuando detecta la hipoacusia, está separado una vez por semana, una semana cada una, entre ellas, y los mandan a hacer. Sí, sí. Aún así, se les paga a los trabajadores. Sí. Están las audiometrías de los controles periódicos y aparte hay otras que corroboran o no. A veces suelen pedir otras separadas del control periódico. Lo mandan a un lugar determinado, un día diferente, sí, puede pasar.